Ayer en la primera, ayer en la primera meditación ya nos quedó claro una primera descripción de lo que es un cristiano. Un cristiano es una persona que se ha encontrado con Jesús. Esa es una primera aproximación. A veces cuando pensamos en ese encuentro con el Señor estamos pensando un poco al estilo de San Pablo, ¿no? Quizás en un retiro, quizás en en un triduo, o quizás después de un periodo de mucha dificultad, una experiencia muy fuerte de la gracia de Dios. A veces pensamos el encuentro con Cristo un poco así, al estilo de San Pablo. Pero muchas veces no es así, sobre todo cuando hemos nacido en la fe, por decirlo de alguna forma, ya en la familia se respiraba la fe, el amor a nuestro Señor. Entonces, desde niños crecimos conociendo al Señor, pero hay un momento en la vida donde como que nos damos cuenta de quién es Él. Aunque hemos a lo mejor nacido en un ambiente, en una familia cristiana, pero siempre hay algún momento donde eso, ¿no? Nos encontramos con Jesús, ¿no? Y ahí sí puede ser algún retiro, puede ser algún curso, puede ser alguna experiencia, un momento de oración, de adoración al Señor, donde como que nos cae el 20 y decimos, es el Señor, es el Señor, ¿no? Bien, una vez que nos hemos encontrado con el Señor, la experiencia inmediata es reconocerlo como el Señor. La conversión de San Pablo comenzaba en ese encuentro con el Señor, pero inmediatamente en cuanto se encuentra con el Señor le dice, ¿quién eres, Señor? Y luego, después de que Jesús le responde, le dice, ¿qué tengo que hacer, Señor? Desde el primer momento, en cuanto se da cuenta de con quién está tratando, lo llama Señor. ¿Qué tengo que hacer, Señor? El título de Señor es bien importante. Nosotros ya estamos acostumbrados, pero en la Biblia es muy fuerte. Señor es sinónimo de Dios, pero tiene un matiz. Dios es tu Dios, aunque tú no lo quieras. Pero Dios es tu Señor solamente si tú lo aceptas. Ese es el matiz, esa es la diferencia entre llamar a Dios Dios y llamar a Dios Señor. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, a veces los demonios, cuando Jesús los está echando, hablan de Dios, reconocen que Dios es Dios, pero jamás el demonio lo reconoce Señor. Sí, esa es la diferencia entre llamar a Dios Dios y llamarlo Señor. Obviamente es lo mismo, se refiere a la misma persona, pero cuando uno lo llama Señor quiere decir que está aceptando su soberanía, está aceptando su derecho de mandar sobre mí, porque Él es mi Dios, por tanto es mi Señor. Y es un Señor absoluto, es decir, es dueño de toda la vida, en su totalidad. Eso es lo que significa llamar a Dios mi Señor. Cuando yo llamo a Dios mi Señor, le estoy reconociendo como dueño de toda mi vida, de mis planes, de mis gustos, de mi salud, de mi familia, de mi trabajo,
Eso es lo que significa decirle a Jesús, Señor. Y ahí les lanzo una primera pregunta. ¿Es Jesús mi Señor? Como ven, son frases que decimos a cada rato, pero que tenemos que entender lo que hay detrás. Y detrás es toda la vida. Si yo digo a Jesús, tú eres mi Señor, quiere decir que Él es el que manda en mi vida. Entonces, hacer un repaso de mi casa a veces puede ayudar en el tiempo de reflexión a hacer eso, hacer un repaso por las diversas áreas de mi casa. Aquí manda Él. En la sala de estar, aquí manda Él. En mi dormitorio, aquí manda Él. En mi oficina, aquí manda Él. Todo lo que yo hago, escribo, llamo, ¿a Él le agrada? ¿Él está contento con todo lo que se hace aquí? Hacer un repaso de mis lugares de descanso. Él manda ahí. Él está satisfecho con mis amistades, con mis conversaciones, con mis viajes, con mis gastos, con mi forma de vestir. Eso es lo que significa decir a Jesús, mi Señor. Y una vez que le decimos a Jesús, ya conscientemente, Jesús, tú eres mi Señor. Tú eres el dueño absoluto de todo mi ser, de toda mi vida, de todos mis afectos, de todos mis planes. A partir de ese momento, que eso es la conversión, a partir de ese momento empieza lo bueno. A partir de ese momento empieza lo bueno. Ese no es el destino. Ahí es el inicio del camino. Estamos hablando simplemente de la conversión. La conversión es encontrarme con Jesús y declararle mi Señor, como Pablo. ¿Quién eres, Señor? ¿Eres tú? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Soy tuyo. Eso es lo que significa ser cristiano. Pero claro, cuando yo digo al Señor, soy tuyo, ahí empieza lo bueno. Ahí empieza lo bueno. Comienza la vida del discípulo de Cristo, del seguidor de Jesús. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Y Jesús enseguida responde, levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Como cuando Jesús llama a los apóstoles, sígueme. En cuanto ve la actitud de fe, la actitud de docilidad, Jesús les dice, ok, sígueme. Ahí empieza. A mí me hace gracia cuando sale el tema de San Agustín, que ahora con el Papa Agustiniano, pues obviamente se va a poner de moda San Agustín. Pero a mí me hace mucha gracia cuando sale el tema de San Agustín porque hablando con la gente, todos más o menos saben quién fue San Agustín. Algo, ¿no? Pero ¿qué es lo que sabemos de él? Sabemos que se convirtió, ¿no? Que tenía una vida un poco distraída, que en realidad no era tanto, simplemente convivía con una mujer sin casarse y tuvo un hijo, pero era fiel a esa mujer, o sea que desde un punto de vista objetivamente hablando, es que a veces uno se imagina a San Agustín empecatado. Claro, él cuenta sus confesiones, ya las escribe siendo santo. Entonces,
cuando habla de su pasado, uno creería que, bueno, estaba en el lodazal de todos los vicios. Él, obviamente, se siente así porque escribe su vida después de haber conocido al Señor. Entonces, claro, esa misma situación, claro que él la siente sumamente fuerte, ¿no? También sabemos que estuvo buscando, antes de convertirse, antes de hacerse cristiano, y se metió con los maniqueos, una secta. ¿Y qué más sabemos de él? Bueno, a lo mejor sabemos que un día cogió un texto de San Pablo y le impactó, y a partir de ese momento su vida cambió. Pero después de eso, faltan 40 años de su vida, de los que casi nadie, en general, sabe nada. Lo que sabemos de San Agustín es que se convirtió. Ah, qué bien, se convirtió. Bueno, ahí empezó. Pero si es San Agustín, no es porque se convirtió, sino porque después de esa conversión vinieron 40 años de seguimiento fiel de Jesús. Y por eso es San Agustín. No porque se convirtió, sino porque después de convertirse, de decirle a Jesús, tú eres mi Señor, comenzó toda una vida de seguimiento de Jesús, de fidelidad a Jesús. Entonces se trata de seguir a Jesús. Y eso consiste en un acto de fe y de confianza, porque Jesús no nos dice a dónde va a ir. Simplemente nos dice, sígueme. Y ya Él nos irá marcando por dónde nos va a llevar. De hecho, en la primera versión de la conversión, en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, lo que le dice Jesús es, yo le mostraré, bueno, esto no se lo dice a Pablo, se lo dice a Ananías, ¿no? Yo le mostraré lo que deberá sufrir a causa de mi nombre. Prudentemente no se lo dice a Pablo, se lo dice a Ananías. Si se lo hubiera dicho a San Pablo, quién sabe lo que hubiera hecho San Pablo, ¿no? Pero seguir a Jesús es eso. Ok, pues voy detrás de ti, a ver a dónde me llevas. Seguir a Jesús es, en primer lugar, un acto de confianza en el Señor. Si yo le declaro a mi Señor, obviamente es porque sé que Él me ama. Y si me dice que lo siga, pues Él me va a llevar a mi felicidad. Claro que a lo mejor en el camino habrá de todo, pero yo sé que si lo sigo, terminaré bien. Que de eso se trata un camino, ¿no? Un buen camino es el que termina bien. Este seguimiento de Jesús es también una actitud de disponibilidad. Y en eso consiste la madurez de la vida cristiana, en dejarse guiar por el Señor, seguir al Señor a donde Él te va conduciendo. San Juan en el capítulo 21, cuando describe ese diálogo entre Jesús y Pedro, Jesús le dice a Pedro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas mayor, literalmente anciano, pero en la antigüedad el anciano era la persona madura, la persona experimentada, la persona sabia. Entonces podríamos decir, cuando seas maduro en tu fe, otro te ceñirá y te llevará
donde tú no quieres. Ser seguidor del Señor es eso, dejarse ceñir por el Señor e ir a donde Él te lleve. A mí me gusta poner el ejemplo. Imagínense que un día ustedes van caminando, o mejor dicho, manejando en el carro y ven a Jesús que está ahí, ¿sí?, haciendo autostop, ¿no? Y entonces ustedes le dicen, sube, por favor, sube. Y Jesús, muy contento, sube, se pone del lado del copiloto y ahí comienza el camino y ustedes le dicen a Jesús, bueno, ¿y a dónde quieres que te lleve, ¿no? Jesús le dice, bueno, pues llévame a tal parte. Qué amable de tu parte, gracias, ¿eh? Y entonces ahí ustedes van manejando, felices, contentas, una plática sabrosísima, interesantísima, simpatiquísima con Jesús. Pero llega un momento, después de un buen rato, donde Jesús te dice, oye, ¿sabes qué? Estaba pensando que mejor me dejaras el volante. Y tú le dices, no, Jesús, no te molestes. Yo manejo. Tú simplemente dime dónde quieres que te lleve y yo te llevo. ¿Qué necesidad? No, yo te llevo. Bueno, ahí. Después de un rato Jesús te vuelve a decir, la verdad es que me gustaría manejar a mí. Y ya después de mucha insistencia, aceptas dejarle a Jesús el volante. ¡Y qué miedo! ¡Qué miedo! Porque ¿ves que le gusta pisar el acelerador? Y entonces, y de repente toma unas velocidades impresionantes. Y luego, en vez de irse por la autopista, que era lo más práctico, lo más cómodo, lo que parecía más lógico, de repente se mete por la terracería. Y tú dices, ¡ay, mi coche!, ¿no? Me va a acabar el coche, ¿no? Nos vamos a estrellar. Bien, algo así es el seguimiento de Jesús. A veces uno desearía tenerlo en el coche, pero como compañero, como copiloto, qué agradable. Pero cuando Jesús entra, al final siempre termina pidiendo el volante. Y te dice, tranquila, yo manejo, no te va a pasar nada, pero déjame manejar a mí. Eso es seguir a Jesús. Claro que implica una confianza enorme. Este seguimiento de Jesús es un estilo de vida. No se trata, como decíamos ayer, de hacer determinadas cosas, como si el cristiano fuera el que hace unas determinadas cosas, sino que se trata de vivir de una determinada forma. Eso es ser cristiano. No es tanto hacer esto o aquello, cumplir este mandamiento, hacer estas oraciones. Se trata de vivir de una determinada forma. Por eso es bien significativo que en los Hechos de los Apóstoles, el primer nombre que les dan a los cristianos, ¿saben cuál es? El camino. El primer modo de señalar a los cristianos eran los seguidores del camino. Es decir, el cristianismo se veía como una forma de vivir, como una forma de caminar. Así dice, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 20, lo del camino aparece como 4 o 5 veces, pero en Hechos 5:20 dice, cuando el ángel del Señor libera a los apóstoles de la cárcel, les manda, salgan,
preséntense en el templo y prediquen al pueblo toda la doctrina que se refiere a esta vida. Esta vida. No dice esta doctrina. No dice esta vida. Ser cristiano es una forma de vivir. ¿Y en qué consiste esta vida? Consiste en una vida en la que Jesús es el primero. Eso es lo que significa vivir como cristiano. Se trata de vivir una vida en la que Jesús es el primero. Y eso Jesús lo deja bien clarito. Si alguno viene a mí y no odia, odiar en el contexto bíblico significa amar menos. ¿Sí? Es decir, pone en segundo lugar. Si alguno viene a mí y no deja a un lado, en segundo lugar, a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. Seguir a Jesús es darle el primer lugar. No simplemente invitarle al coche. Se trata de ponerle en el primer lugar. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Claro, no se trata de interpretación literal, lo sabemos muy bien, pero el mensaje queda muy claro. Jesús tiene que ser el primero, no solamente un amigo con el que me llevo bien. Tiene que ser el criterio, tiene que ser el centro de tu corazón, tiene que ser el modelo de tu vida, tiene que ser el primer lugar. El que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. El que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Esto no se está refiriendo a los sacerdotes y a los consagrados. Esto es para todo discípulo, para todo cristiano. Claro, el religioso hace esa renuncia efectiva, ¿sí? Y efectivamente renuncia a todos sus bienes. Eso es lo que hace el religioso. Pero el cristiano, de corazón, también renuncia a todo. Es decir, está dispuesto a renunciar a cualquier cosa que le pueda obstaculizar servir al Señor y amar al Señor. Y tiene que estar dispuesto a hacer que esa renuncia sea efectiva. Porque claro, estar disponible pues suena muy bonito, ¿no? Pero un cristiano tiene que estar también dispuesto a hacer que esa renuncia sea efectiva. Un cristiano dice, Señor, tú eres mi Señor, yo te quiero a ti por encima de todo. Y estoy dispuesto a perder lo que sea, antes que ofenderte, antes que entristecerte. Eso es lo que significa seguir a Jesús. Pero claro, si yo le digo eso, puede llegar un momento en la vida donde eso lo tengo que hacer realidad. A mí me impactó mucho cuando yo estaba en Roma el caso de una chica católica de origen judío que vivía en vivía en Rusia y le diagnosticaron una enfermedad muy complicada
que no tenía cura en Rusia, ¿no? Y entonces la única forma de salvarse para esta mujer era Israel. En Israel, por lo visto, estaban los médicos y las curas para atender esa enfermedad. Pero para poder acceder a ese hospital tenía que rellenar unos papeles. Y en esos papeles ella tenía que presentarse como judía. Judía no solo de raza, sino también de religión. Y entonces ella sabía, en cuanto vio eso, que si ponía la verdad y decía que era cristiana, y esa era su única esperanza de vida. Ella dijo, porque claro, le decían, venga hombre, pon que eres judía. ¿Qué más da? Ella dijo, no. Dios me ve. Y yo no quiero renegar de mi Señor. Y puso, soy cristiana. No la llamaron. Murió. Esta mujer renunció a todos sus bienes, incluso a su vida, antes que renegar de Jesús, aunque fuera en un papel. Pero Dios veía el papel. Y ella sabía que era una forma también pública de renegar de su fe, renegar de su Señor. Así que el cristiano le dice al Señor, te amo sobre todas las cosas y estoy dispuesto a perderlas todas antes que ofenderte. Y eso, en la práctica, a veces hay que hacerlo efectivo, no solamente en el corazón, en la disponibilidad. ¿En qué consiste prácticamente este camino? Este seguimiento de Jesús, pues significa eso, ser amiga de Jesús. Amar y estar con Jesús. Eso es lo que significa seguir a Jesús. Amarlo y estar con Él. ¿Por qué seguimos a Jesús? Pues porque lo amamos. El seguidor de Jesús quiere ser su amigo, quiere estar con Él, quiere vivir con Él. Señor, Maestro, ¿dónde vives? Eso es lo que dice un seguidor de Jesús. Un seguidor de Jesús también es un discípulo. Discípulo viene del latín disco, que significa aprender. Un discípulo es el que está constantemente aprendiendo. Entonces, en mi seguimiento de Jesús, yo voy aprendiendo constantemente de Jesús. Un discípulo quiere conocer a Jesús, saber cómo es, cómo vive, cómo piensa, cómo ama. Y seguir a Jesús, por eso, implica tratarlo, conocerlo en el Evangelio, tratarlo en la oración, estar tiempo con Él en la Eucaristía para aprender. Un buen cristiano está aprendiendo constantemente de Jesús. Un discípulo, obviamente, no solamente quiere aprender cómo es Jesús, sino que quiere ser como Jesús. Le basta al discípulo ser como su maestro. Eso es lo que quiere un discípulo, ser como su maestro. Ese es su ideal de vida y ese es el ideal de vida de un cristiano. ¿Qué es un cristiano? Una persona que se ha encontrado con Jesús, que le declara a su Señor, que lo sigue
y que le dice: yo quiero ser como tú en todo. Y ser como Jesús, pues significa imitar a Jesús. El retrato más completo de Jesús está en las bienaventuranzas. En las bienaventuranzas vemos el ideal del cristiano, pero en realidad es una descripción que Jesús hace de sí mismo de forma muy sutil, pero ahí están sus valores, sus amores, sus virtudes, y así tiene que ser un cristiano. También imitar a Jesús significa seguir los consejos evangélicos, porque eso es el centro del mensaje de Jesús. ¿Cuáles son los consejos evangélicos? Pues la castidad, la pobreza y la obediencia. Que de nuevo, esto no es patrimonio exclusivo de los religiosos y religiosas que hacen votos. La pobreza, la castidad y la obediencia son para todo cristiano. La castidad significa amar a Dios nuestro Señor y amar a los demás como Dios quiere. Claro, el religioso vive su castidad como religioso. La mujer casada vive su castidad como esposa, como mujer casada, pero vive castamente y su corazón es del Señor. Eso es lo que significa ser castos. Lo mismo ser pobres. ¿Qué significa ser pobres? No tener el corazón apegado a nada. A nada. Tengas o no tengas, no tener el corazón apegado a nada. Eso es la pobreza. ¿Qué tienes? Que Dios te ha regalado medios. Lo importante es que no estés apegada a esos medios. Que no estés agarrada, preocupada, ansiosa, incapaz de soltar, incapaz de dar. Que no tienes medios, tampoco estés apegado a ellos. Porque muchas veces hay gente que dice: no, yo soy pobre. Pero en el Evangelio, la virtud de la pobreza consiste en no estar apegado a nada que no sea Dios. Pero hay personas que no tienen dinero, pero que piensan más en el dinero que en cualquier otra cosa. No lo tienen, pero están pensando constantemente en el dinero, cómo ganar, qué ansiedad porque no lo tengo, qué envidia de que la otra lo tiene. Y entonces, esa persona evangélicamente no es pobre. Aunque no tenga ni $5 en el banco, pero evangélicamente no es pobre, porque su corazón lo que anhela es el dinero. ¿Sí? Entonces, un cristiano tiene que vivir pobremente y tiene que apegarse únicamente a Dios. Y su amor tiene que ser Dios. Claro, necesita vivir y para vivir se necesita dinero. Claro que sí, pero no es su ideal de vida, no es su proyecto, no es su amor, no es su ansiedad. Y finalmente la obediencia. Un cristiano también vive la obediencia a Dios nuestro Señor y a los que en este mundo de alguna forma representan a Dios. Sea la Iglesia, sea todos aquellos que tienen una autoridad legítima y por tanto proviene de Dios. Entonces, un buen cristiano está constantemente diciéndole al Señor: Señor,
¿A dónde me quieres llevar? ¿Qué quieres de mí? Le dice al Señor, tú cíñeme y llévame a donde tú quieres. Que las circunstancias de la vida me llevan para acá. Bueno, Señor, lo acepto. Que mis responsabilidades, mis superiores en la iglesia me piden, tú estás muy contento acá, pero ahora te necesitamos allá. Ok, perfecto. Eso me toca a mí. Pero también ustedes pues tienen superiores en la iglesia, ¿sí? Tienen personas con autoridad sobre ustedes. Bueno, también eso cae dentro de la obediencia. Pero no lo olvidemos. Todo esto, las diversas virtudes, la pobreza, la castidad, la obediencia, las bienaventuranzas, ¿para qué es? Para seguir a Jesús. Para seguir a Jesús. ¿Por qué queremos ser pobres? Para seguir a Jesús. ¿Por qué queremos ser castos? Para seguir a Jesús. Ninguna virtud nos interesa por sí misma. No es que a mí me encanta esta virtud. No sé. No, si yo amo una virtud es porque Jesús la ama, porque me lleva a Jesús, porque me permite seguir a Jesús. Y eso es lo que da sentido y motivación a todo el trabajo espiritual. ¿Por qué a veces nos atoramos en nuestros planes de vida? Porque perdemos de vista el horizonte, el para qué es. Entonces, qué ganas de ser humilde, la verdad. O sea, ¿a quién le dan ganas de ser humilde? Que levante la mano la que le encanta la virtud de la humildad. Pues no es mi caso, no es mi caso. Y como digo, humildad, diría cualquier virtud. ¿Y por qué quiero eso? Porque yo quiero seguir a Jesús. Yo quiero amar a Jesús. Y yo sé que la humildad es condición para seguir al Señor. Entonces, si es la condición, venga la humildad, venga la pobreza, venga lo que sea. Porque yo quiero a Jesús. Porque Jesús es el Señor de mi vida, el centro de mi corazón, mi ideal, mi todo. Eso es ser un cristiano. Pidámosle al Señor que nos ayude en este proceso de ser seguidores de Jesús.